Ahora les comparto mi pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ¿Sí? Genial. Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a hablar entonces sobre actividad física. Primero, unos datos. La inactividad física es uno de los factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial, de los principales factores de riesgo. También es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, que son las 4 que vimos ayer: las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, las enfermedades respiratorias. A nivel mundial, 1 de cada 4 adultos no tiene un nivel suficiente de actividad física. Y entre los adolescentes, el 80% no alcanza las recomendaciones. Vamos a ver cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio, porque son dos cosas distintas. Actividad física la definimos como cualquier movimiento corporal producido por los músculos con el consiguiente consumo de energía. Por ejemplo, hacer las tareas del hogar es actividad física porque estamos realizando movimientos y estamos consumiendo energía. El ejercicio es una subcategoría de la actividad física que es planeado, estructurado, repetitivo y se usa para mejorar las componentes del estado físico. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre cuánta actividad física tenemos que realizar? Vemos esta imagen. Jóvenes de 5 a 17 años tienen que realizar 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa al día. 60 minutos al día. Más 2 o 3 días a la semana de fortalecimiento muscular. En adultos de 18 a 64, la recomendación es 150 minutos por semana. Lo podemos dividir en 3 días de 50 minutos o 5 días de 30 minutos, pero 150 a la semana de actividad intensa, de actividad moderada, más los 2 o 3 días de fortalecimiento muscular. Y en adultos mayores de 65 le agregamos al menos 2 días por semana de actividades para mejorar el equilibrio para reducir el riesgo de caídas. Acá tenemos la diferencia entre actividad física moderada y actividad física vigorosa. La moderada requiere que se nos acelere el ritmo cardíaco, requiere que se nos acelere el corazón, como por ejemplo caminar rápido, bailar o las tareas domésticas. En cambio, la actividad vigorosa requiere mayor esfuerzo y ya produce un aumento de la respiración, que tengamos que respirar más rápido, además de hacernos latir más rápido el corazón. Por ejemplo, cuando andamos en bicicleta, cuando hacemos aeróbicos o natación, o juegos o deportes competitivos. Para que se beneficie la salud cardiorrespiratoria, toda actividad debe realizarse en periodos de al menos 10 minutos de duración. Entonces, mínimo 10 minutos para tener beneficios en la actividad física. Pero, importante esto, realizar algún tipo de actividad física es mejor que no realizar ninguna. Siempre, por más chico que sea, va a ser mejor que no hacer nada. Acá tenemos una pirámide, la pirámide de la actividad física. Tenemos abajo, como estilo de vida, actividades que tendríamos que hacer todos los días, como por ejemplo, ciclismo, caminar, quehaceres domésticos. Después más arriba tenemos la actividad aeróbica, que son los 150 minutos que se recomendaban hoy. Más arriba tenemos las 2 veces a la semana que hay que hacer musculación, fortalecimiento muscular. Y arriba, como último y menor, la inactividad, que tiene que ser limitado el tiempo que pasamos sentados. Bueno, como vimos la diferencia entre actividad física y ejercicio, también hay una diferencia entre inactividad física y comportamiento sedentario. La inactividad física es cuando el nivel de actividad física es insuficiente para cumplir las recomendaciones. Es decir, por ejemplo, un adulto
que no llega a cumplir los 150 minutos semanales de actividad física. En cambio, el comportamiento sedentario es un comportamiento de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, caracterizado por un gasto de energía menor a 1,5 equivalentes metabólicos, en una postura sentada, reclinada o acostada. El equivalente metabólico es una medida de la cantidad de energía que se consume. El peso lo medimos en kilos, la energía que consumimos la medimos en METs. Entonces, cuando gastamos menos de 1,5 METs, estamos en un comportamiento sedentario. Bueno, acá tenemos un comportamiento hipotético, nos imaginamos un día. Supongamos que la persona se levanta a las 7 de la mañana, realiza 45 minutos de actividad física, pero después tiene que conducir al trabajo 45 minutos, trabajar en la computadora 4 horas, almorzar sentado otra hora, otras 4 de trabajo, la vuelta en auto, cenar sentado, y después de eso está cansado y se sienta a ver la televisión hasta la hora en que se acuesta. ¿Qué nivel de actividad física? ¿Hizo los 45 minutos de actividad física recomendada? Sí, pero todo el resto del día estuvo en un comportamiento sedentario. Entonces, el problema que tiene el comportamiento sedentario. Miren esto. Los hombres que pasan más de 10 horas a la semana en el auto manejando tienen 82% mayor de riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular, por pasar demasiado tiempo sentados en el auto. La prevalencia de obesidad es significativamente mayor en las personas que ven televisión más de 21 horas a la semana. Y un incremento de 2 horas por día del tiempo que se pasa sentado se asoció con un aumento del 7% en el desarrollo de diabetes. Se evaluaron a 2 personas. Una de estas 2 personas no cumplía con los niveles recomendados de actividad física, pero su trabajo implicaba que realizara una actividad física de baja intensidad el 75% del día. Solamente el 25% de su día era comportamiento sedentario. Sin embargo, no cumplía los requisitos para ser considerado físicamente activo. Se evaluó a esta persona y se evaluó a otra persona que cumplía los niveles recomendados de actividad física, pero pasaba el 70% de su tiempo sentado. Se evaluó el gasto energético de los dos y se vio que la persona que no era considerada activa tenía un gasto de energía total mayor en el día que la persona que sí era considerada activa físicamente. Entonces ese es el problema del comportamiento sedentario. Bueno, esas imágenes que aparecen al costado son de los artículos de la investigación donde están sacados los datos que aparecen al costado. Estos datos de acá, estos porcentajes, para que ustedes vean que son datos sacados de una investigación científica que no son inventados por mí. Entonces, en conclusión, estar físicamente activo no es suficiente. También es necesario evitar pasar demasiado tiempo en conductas sedentarias. Ahora, sentados frente a la computadora, estamos teniendo una conducta sedentaria. Bueno, vamos a hablar un poco sobre mecanismos protectores del deporte. Me cuelgo porque voy admitiendo gente que va llegando. Firmado entonces, tiene bueno, el polaco. Beneficios sobre el sistema cardiovascular, sobre el corazón y los vasos sanguíneos. Aumenta el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. Entonces el corazón bombea más sangre. Aumento de las cámaras cardíacas y de los espesores parietales. Esto quiere decir que el corazón se agranda. Reducción de la frecuencia cardíaca. Tiene que latir menos veces por minuto por esto de que saca más sangre cada vez que late. Y mejora la circulación coronaria. La circulación coronaria es la circulación del corazón, los vasos que irrigan el propio músculo del corazón. ¿Y cómo mejora? Se generan más vasos, más arterias,
de mayor calibre, más gruesas, y están más relajadas. Entonces todo esto en combinación permite que al corazón le llegue más sangre. Esto reduce el riesgo de infarto, porque el infarto es cuando las arterias del corazón se tapan y al músculo del corazón no le llega sangre. Entonces todo esto reduce el riesgo de infarto. Después tenemos, fuera del sistema cardiovascular, en todo el resto del cuerpo, retrasa el envejecimiento. Estabiliza una enzima que se llama la telomerasa mitocondrial, que es la encargada de reparar nuestro ADN, porque nuestro ADN se va desgastando con el tiempo, y esto es lo que produce el envejecimiento, el desgaste de nuestro ADN. Disminuye la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el músculo aumenta la captación de glucosa. La glucosa que hay en sangre disminuye porque el músculo adquiere mucha. También disminuye las hiperglucemias postprandiales. Esto es importante a la gente que tiene diabetes. Ustedes saben que lógicamente después de que nosotros comamos, la glucemia, el azúcar que tenemos en la sangre, se eleva, porque recién comimos. Por eso los controles de diabetes no se hacen enseguida después de comer, se hacen después de cierto tiempo. Bueno, esto es importante en las personas diabéticas porque la glucemia después de comer no se va a elevar tanto como se eleva cuando no realizamos ejercicio. Bueno, previene la hipertensión arterial porque disminuye la concentración en sangre de las catecolaminas, que son sustancias que generan que las arterias se contraigan, entonces las arterias pueden estar más relajadas. Reduce los marcadores inflamatorios, como por ejemplo la PCR. ¿Escucharon hablar alguna vez de la PCR o alguna vez el médico les pidió una PCR? La PCR es, como dice ahí, un marcador de inflamación. Cuando la PCR es un análisis de laboratorio que se pide como cuando le hacen un hemograma para ver cuántos glóbulos rojos tienen, bueno, así, sacándose sangre se mide la PCR. La PCR, cuando está alta, indica inflamación. Y hay un valor normal de PCR en el cual andamos todos. Entonces, el ejercicio reduce la PCR, quiere decir que reduce la inflamación. ¿Qué más? Aumenta el HDL, mejora el perfil lipídico, todo el perfil lipídico, pero acá hacemos hincapié en el HDL porque es uno de los únicos mecanismos que conocemos que eleva el HDL. El HDL es el colesterol bueno, por las dudas, si no se acordaban. Mejora la capacidad de aprendizaje, también tiene efectos sobre el sistema nervioso central. Mejora la capacidad de aprendizaje y también tiene efectos beneficiosos en depresión, Parkinson y Alzheimer. Bueno, ahí ya les voy a explicar qué es lo que quiere decir toda esa imagencita. Durante el ejercicio, con la contracción muscular, el músculo libera proteínas. Estas proteínas se llaman mioquinas y estas mioquinas entran a la sangre, viajan por la sangre y tienen efectos sobre otros órganos. Por ejemplo, la catepsina B es una de estas sustancias que libera el músculo y mejora la función cerebral y la cognición. La osteocalcina es liberada por el hueso y aumenta la captación de glucosa intramuscular, lo que decíamos hoy, que el músculo agarraba más glucosa de la sangre. Y también aumenta la liberación de interleuquina 6, que a su vez ayuda a quemar ácidos grasos. El ejercicio puede reducir el crecimiento tumoral movilizando células inmunes. Por ejemplo, el cáncer de colon y el cáncer de mama. Bueno, ¿qué es lo que hace? Se produce una activación de unas células inmunes que se llaman en inglés NK, o en español serían asesinos naturales. Estas células matan otras células. Entonces, los NK activados van a donde está el tumor y matan las células del tumor, reduciendo el crecimiento tumoral.
Y bueno, previene el daño retinal y preserva la función neuronal. Inflamación crónica de bajo grado. Esto lo hablamos ayer, lo explicamos más bien ayer. Les voy a volver a poner esta imagen, si se acuerdan. Vimos que todos estos factores, infecciones crónicas, y acá tenemos inactividad física y obesidad, generan inflamación crónica sistémica de bajo grado, que nos lleva a todas estas enfermedades. La inactividad física y la obesidad son factores de riesgo para todo esto. Así que también nos inflaman. Bueno, ayer hablamos de la inflamación aguda y dijimos que la inflamación aguda tiene que haber una recuperación una vez que superamos el obstáculo, se reparó la lesión o se eliminó el patógeno. Si esto no pasa, pasamos a una inflamación crónica. Y la inflamación crónica genera aterosclerosis, diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes. Bueno, obesidad. La obesidad se caracteriza por una inflamación crónica de bajo grado. La gente obesa está inflamada. ¿Por qué? El tejido adiposo son las células del organismo que acumulan grasa, viven solamente para acumular grasa, tiene funciones endocrinas. Endocrinas es, como decíamos hoy, que el músculo segregaba sustancias que van a la sangre y actúan en otros órganos. Bueno, el tejido adiposo segrega sustancias que van a la sangre y actúan sobre otros órganos. Este tejido segrega unas moléculas que se llaman adiposinas, y las adiposinas van al hígado y hacen que el hígado secrete proteínas inflamatorias, como por ejemplo la PCR. La PCR es la principal que secreta el hígado. Bueno. Ahí tenemos el artículo que explica esto. Los músculos, al contraerse, también producen y liberan interleuquina 6. Está relacionada con la duración y con la intensidad del ejercicio, la cantidad de interleuquina 6 que produce. La interleuquina 6 estimula la producción de otras moléculas que combaten la inflamación. Y además, moléculas antiinflamatorias, además estimula la lipólisis, es la ruptura de las grasas, y la oxidación, utilizar las grasas para obtener energía. Las personas de edad avanzada de por sí tienen un nivel más alto de inflamación, independientemente de cómo estén. La inflamación aumenta un poco con la edad, pero las personas físicamente activas tienen un menor aumento de estos marcadores inflamatorios. O sea, al envejecer sí o sí la inflamación va a ir aumentando, pero estar físicamente activo hace que la inflamación aumente menos. En resumen, más actividad física es menos inflamación. Vamos a hablar sobre la protección inmunológica. Bueno, a partir de la epidemia de influenza del 2009, se vio que la actividad física antes de la infección genera una reducción de la incidencia, o sea, se generan menos infecciones, reduce la duración y reduce la gravedad de las infecciones del tracto respiratorio. También reduce la mortalidad de enfermedades respiratorias. Qué importante esto, trasladarlo ahora al presente, ¿no? Sabemos que el ejercicio disminuye la mortalidad de enfermedades respiratorias, si bien por el COVID no está nada comprobado porque es una enfermedad nueva, sabemos que el ejercicio nos genera protección contra las enfermedades respiratorias. ¿Cómo es que genera mayor protección inmunológica? Por esto, hay un aumento de la vigilancia inmunológica. Se incrementa la actividad de las células que están patrullando en la sangre buscando patógenos, buscando virus, bacterias. Andan más dando vuelta. Advertencia. Regímenes inapropiados que consisten en episodios prolongados de entrenamiento de alta intensidad sin un descanso adecuado
pueden causar inmunodepresión, o sea, el efecto contrario, y aumentar la susceptibilidad a patógenos infecciosos y enfermedades. Entonces tiene que ser un ejercicio programado, bien hecho, no a lo loco. Bueno, en personas mayores, la influenza y la neumonía están clasificadas entre las 10 principales causas de muerte en los adultos mayores de 65 años. La inmunosenescencia, así se llama el deterioro de la competencia inmunológica que se produce con la edad. Inmunosenescencia es que los viejitos tienen menor capacidad para hacerle frente a las infecciones. La participación regular en ejercicio de intensidad moderada, atenúa el estrés oxidativo relacionado con la edad. Si se acuerdan, ayer hablamos que el estrés oxidativo era que cuando estábamos inflamados, las células producían radicales libres, que eran sustancias tóxicas que dañaban el ADN de las células y que perpetuaban el proceso de inflamación. Por las dudas, si nos quedamos sin tiempo, se corta la reunión, podemos entrar al mismo link de vuelta. Así seguimos porque me parece que no vamos a llegar. Bueno, se sugiere que la actividad física es una estrategia terapéutica para moderar los efectos del envejecimiento sobre el sistema inmunológico. Y se ha demostrado que el ejercicio regula mejor las respuestas a las vacunas. ¿Por qué? Justamente por lo que decíamos recién, porque aumenta la vigilancia inmunológica. ¿Ustedes saben cuál es cómo es el funcionamiento de las vacunas? ¿Sí? ¿No? Bueno, las vacunas por lo general tienen gérmenes atenuados o muertos o parte de gérmenes. Eso es lo que nos meten en el cuerpo, controlados para que no nos generen enfermedad. Pero esas partes hacen que nosotros desarrollemos anticuerpos contra esa enfermedad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en la vida real con esa enfermedad, ya tenemos anticuerpos que la atacan rápido. Al aumentar la vigilancia inmunológica, aumenta la respuesta de nuestro cuerpo, generamos más anticuerpos más rápido, entonces así combatimos mejor las infecciones. Bueno, frente a esta nueva pandemia de coronavirus, alentemos a las personas a iniciar o continuar su participación regular en la actividad física, para mantener la salud, el bienestar físico y mental. Y miren esto, incluso los episodios agudos de actividad física han demostrado brindar protección contra las infecciones virales. Incluso si vos no sos regular en tu actividad física, obvio que mucho mejor si lo haces regularmente, hacerlo una vez ya es mejor que no hacer nada. Bueno, beneficios de la actividad física al aire libre, para mencionarlos nomás. Si estamos al solcito, tenemos síntesis de vitamina D, mayor disponibilidad de oxígeno, menor sensación de ansiedad, mejora el bienestar y la autoestima, mayor adherencia, disminuyen los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, aumenta la dopamina y la serotonina, que son hormonas de la felicidad, mayor gasto de calorías y ejercicios más variados y diversos. Y para unir con este tema vamos a hablar un poquito sobre luz solar, que la podemos disfrutar de ejercicio y luz solar al mismo tiempo. Bueno, ustedes saben que la luz solar activa la vitamina D depositada en la piel. La vitamina D asegura el suministro de calcio para el mantenimiento de los huesos. Asegura que los huesos tengan calcio. ¿Cómo? Aumenta la absorción de calcio en el intestino, o sea, de lo que comemos, saca más calcio, y hace que los riñones eliminen menos calcio. La deficiencia de vitamina D provoca problemas en los huesos. Se desmineralizan los huesos. Y esto puede resultar en dos enfermedades. En los niños genera deformidades y la enfermedad se llama raquitismo. Y en los adultos genera una enfermedad que se llama osteomalacia, que genera debilidad muscular y dolor óseo. Con respecto a las fracturas y las caídas, el riesgo de fractura de cadera, se reduce el riesgo de fractura de cadera con la suplementación de vitamina D cuando se lo administra con calcio, porque dijimos que la vitamina D
mete calcio al hueso, entonces los hace más fuertes. Otro posible mecanismo subyacente del efecto antifractura de la vitamina D podría ser la posible prevención de caídas, ya que la deficiencia de vitamina D, como ya dijimos, se asocia con debilidad muscular. Si nos falta de vitamina D, están más débiles los músculos y eso va a promover las caídas. ¿Qué más? Bueno, el cáncer. Disminuye la incidencia de cáncer de colon. Esto se descubrió porque se vio cómo se distribuía el cáncer de colon, fue un estudio en los Estados Unidos, se vio cómo se distribuía el cáncer de colon y se vio que había más cáncer de colon en los lugares que tenían menor cantidad de luz natural. Vieron que más cerca del Ecuador hay más cantidad y más al sur, más al norte hay lugares más fríos que no les llega tanto el sol. Bueno, en estos lugares hay más prevalencia de cáncer de colon. Y también mejora la supervivencia de los pacientes con cáncer. Entre la gente que tiene deficiencia de vitamina D, hay menor supervivencia. Bueno, otras enfermedades extraesqueléticas sobre las que influye, tenemos enfermedades autoinmunes, infecciones, cardiovasculares, cerebrovasculares, demencia. No nos vamos a poner a hablar de cada una porque va a ser muy largo, pero en todas estas enfermedades contribuye o beneficia la vitamina D. Y sobre la deficiencia de vitamina D. El suministro de vitamina D puede obtenerse de diversas fuentes, incluida la síntesis cutánea, las fuentes de alimentos y también mediante las movilizaciones de reservas corporales. Pero la principal fuente es la síntesis cutánea, es la inducida por los rayos del sol. El peso corporal tiene un impacto significativo en los niveles séricos de vitamina D. Ahora lo voy a explicar un poco más. La vitamina D tiene afinidad por la grasa. Se deposita en el tejido adiposo, que dijimos que son estas células que lo único que hacen es guardar grasa. Por lo tanto, hay menos cantidad disponible en la sangre. La vitamina D que nosotros fabricamos, la vitamina D que adquirimos, se va, se mete en esas células y no está en la sangre generando lo que dijimos hoy, como por ejemplo la absorción de calcio. Un tercio de la deficiencia de vitamina D puede atribuirse a la obesidad. Es decir, si las personas no fueran obesas, habría mucho menos deficiencia de vitamina D. Acá tenemos un mapita. Ahí marcamos la Argentina. Miren, 87% de la población mayor en el sur tiene un déficit de vitamina D. 64% en el centro y 52% en el norte. Acá se ve lo de que en las zonas más cálidas con más luz solar hay menos insuficiencia de vitamina. Bueno, efectos de la luz solar más allá de la vitamina D. La piel humana almacena óxido nítrico. Cuando nosotros tomamos sol, los rayos del sol hacen que se libere el óxido nítrico a la circulación. El óxido nítrico lo que produce es vasodilatación. Al relajarse las arterias y abrirse, se reduce la presión arterial. Entonces, tomar sol también nos ayuda para reducir la presión arterial. Regulación de los niveles de serotonina. La serotonina, como dijimos, modula el estado de ánimo, nos hace más felices. La ansiedad, la agresión, el dolor, el sueño, tiene un montón de funciones. La exposición a la luz solar ayuda a mantener niveles adecuados de serotonina. En la depresión, por ejemplo, hay una deficiencia de serotonina. Genera mayor secreción de melatonina durante la noche. Esto lo hablamos ayer. Mayor exposición a la luz solar durante el día va a hacer que el pico de melatonina que tengamos a la noche sea más grande, más amplio. Mayor secreción de beta-endorfina mejora la sensación de bienestar y proporciona alivio al dolor. Cuando se hacen biopsias de piel, se ve que en las células de la piel que se llaman queratinocitos
hay una mayor expresión de esta molécula, de beta-endorfina, que es un opioide endógeno, es decir, lo produce el propio cuerpo. Y bueno, y alivia la sensación de dolor. Y también la privación de la luz solar, como dijimos, está asociada a la depresión. Bueno, gente, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Fue cortito? ¿No fue tan cortito? No sé, no mire la hora. Bueno, estuvo muy clarito, ¿verdad? Estuvo muy clarito y se entendió muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta para hacer, les voy a hacer una pregunta yo a ustedes, que es lo que vamos a terminar haciendo con estos encuentros, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se puede trabajar el tema de actividad física para prevención de enfermedades en las iglesias? ¿Cómo creen ustedes que desde la iglesia se puede hacer para favorecer la actividad física? Por ejemplo, me contaron, yo no llegué a verlo, que en la universidad había un